Esta impotencia que uno se llena cuando tiene que presentar este tipo de trabajos. ¿Ustedes pueden creer que existan personas que sacrifiquen de una manera prácticamente mortal a un país a través de un contrato que desgarra el fisco, que nos lesiona directamente en nuestras finanzas y nadie se preocupe ni diga nada? Estoy hablando del peaje sombra, de esa concesión diabólica que inició con Miguel Vargas Maldonado y que ninguno de los demás gobiernos ni autoridades del Ministerio de Obras Públicas se ha preocupado en revisar. La verdad es que es un contrato leonino, una autopista de la muerte. Allí miles, decenas de dominicanos han perdido la vida por las irregularidades también en la construcción. Y aparte de todo eso, tenemos entonces nosotros también que pagar millones, pendejamente, porque se le ocurrió a nuestros queridos y mañosos políticos. Hospitales, la gente muriendo, porque no hay medicinas, porque no hay condiciones. Sin embargo, hay que pagarle millones a esta empresa por usar la vía de la muerte. Vamos a ver este reportaje que espero que todos vean y entiendan lo satánico que es este contrato para el país. El contrato del peaje sombra es el mejor ejemplo de la captura del Estado, cuando actores públicos y privados se ponen de acuerdo para el enriquecimiento sobre la base de los fondos públicos. Hace 18 años el presidente en turno, Hipólito Mejía, tuvo la brillante idea de construir bajo la modalidad de concesión la carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de Molinillos, pero para que ustedes puedan entender este embrollo que quiebra prácticamente parte de las finanzas del país, vamos a explicar qué es construcción bajo concesión. Una empresa viene, dice, no tienes que pagar ahora, yo voy a construir la vía, la carretera, y posteriormente tú lo que tienes que hacer es cederme los derechos de cobro de peaje. El 18 de julio del 2001 se concretizan estas ideas y el Estado Dominicano, representado por el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, firma un convenio con el ingeniero Luis Fernando Jaramillo Correa, un colombiano presidente del Consejo de Administración de Autopistas del Nordeste. La carretera de 105 kilómetros de longitud tendría un costo de 125.516.542. Ahora, yo lo único que estoy diciendo, yo no firmé ese contrato. Yo no estoy acusando que si está mal, que si está bien. Simplemente que no fui yo que lo firmé. No fui yo que negocié ni de nada de eso. No hay duda que los intereses que involucra este contrato, los altos niveles de impunidad y la complicidad alrededor de los actores que se benefician de este contrato, público y privado, pues ha impedido que el Estado Dominicano pueda rescindir el mismo y recuperar lo robado. En este contrato, la compañía Autopista del Nordeste, CEPORA, se encargaría de construir y financiar directamente el 80% del costo total de la carretera y el Estado Dominicano costearía el 20%. La vía se construiría en 3 años. El contrato de concesión tendría una duración de 30 años y la empresa constructora recibiría el dinero generado por los 2 peajes. Pero la obra fue paralizada en el último año de gestión de Hipólito Mejía y el gobierno de Leonel Fernández retomó el acuerdo. ¿Por qué será? En el cambio de gobierno del expresidente Leonel Fernández, nadie pudo ver lo abusivo de este contrato, y es que este se ha convertido en la estafa del siglo. Mira, hay toda una experiencia en el mismo Colombia, pero quizás una de las mayores experiencias la hay en Chile. En Chile
gran parte de las obras de infraestructura se hicieron bajo la modalidad de concesión, que hoy en día han sido muy criticadas y están siendo muy criticadas por el hecho de que eso ha engrosado y ha permitido que empresas que participaron en esos procesos y en esas modalidades ganaran y tuvieran ganancias extraordinarias. Durante la gestión de Leonel Fernández en el año 2007, tras haber sido aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se realiza una extensión del contrato originado durante la gestión de Hipólito Mejía, y es cuando el ingeniero Víctor Díaz Rúa, en la actualidad señalado por corrupción en el caso Odebrecht, y quien en ese entonces era secretario de Obras Públicas y representaba al Estado Dominicano, firmó el convenio con el ingeniero Armin Ricardo García Arcuña, de origen colombiano, quien era presidente ejecutivo de Autopista del Nordeste, Seporá. Se estaba trabajando en toda la carretera cuando nosotros llegamos a Obra Pública. O sea, nosotros lo que hicimos fue que le dimos seguimiento a un contrato que ya había pasado por el Senado, que ya era una obra de una compañía colombiana, que era imposible tú hacer alguna modificación o suspender ese contrato. En este nuevo contrato se agregó el ingeniero Luis Fernando Jaramillo Correa, de nacionalidad colombiana y presidente del Consejo Administrativo del Boulevard Turístico del Atlántico, Seporá. Boulevard Turístico del Atlántico pasó a formar parte de este contrato, ya que los accionistas mayoritarios eran las mismas personas de Autopistas del Nordeste, qué casualidad, y propietarios de las empresas Grupo Odinsa, Grocco y Consorcio Remix. La construcción de las vías se dividió en dos: Santo Domingo Cruce Rincón de Molinillos, que era la primera parte y tiene por nombre Juan Pablo II, la cual había sido iniciada en la gestión de Hipólito Mejía, y se agregó al convenio la construcción de Nagua hasta el Catey y tiene por nombre Boulevard Turístico del Atlántico. Para esta segunda fase, la empresa realizó un cálculo y llegó a la conclusión que para la construcción de la vía, que tiene una longitud de 124 kilómetros, esta tendría un costo aproximado de $99.531.461. Es decir, que el costo de las autopistas del Nordeste, Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico fue alrededor de $305 millones, o su equivalente a unos 11.000 millones de pesos de la tasa cambiaria de la época. ¿Oyeron bien? 11.000 millones. Dios mío. Mira, yo pienso que ese contrato básicamente adolece de fallas importantes. Cuando se firman los contratos, en este caso, este tipo de concesiones, obra en concesiones, en definitiva lo que se está tratando, el sector privado, lo que está tratando de aumentar, vamos a decir, trasladar el riesgo de cualquier situación que ocurra en el proyecto y se lo traslada al sector público. En este caso, cuando se firma ese contrato de concesión, básicamente a 30 años, y donde eso le garantiza un ingreso mínimo. Según el convenio firmado en el 2007, los ingresos mínimos de vehículos en la carretera serían de 4.500 vehículos diarios, estudio realizado por la empresa constructora. Sin embargo, todo parece indicar que en ese contrato las proyecciones no fueron correctas, en el sentido de el número de vehículos proyectados que iban a pagar peaje. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que el Estado Dominicano ha tenido que pagar una especie de cuota adicional, que es lo que se le llama al famoso peaje sombra, es decir, está pagando la diferencia entre lo que en un momento determinado debió recaudar. En los últimos 8 años de operación, esta autopista le costó al pueblo dominicano, solo por concepto de transferencias de peaje sombra, el pago de 1.838 millones de pesos en el año 2012, 1.233 millones de pesos en el año 2013, 2.272 millones de pesos en el 14, 2.949 millones de pesos para el 2015, 3.727 millones de pesos en el 2016 y 2.950 millones en el año 2017.
2.558 millones en el año 2018, totalizando nada más y nada menos que 17.527.000 pesos. ¡Qué barbaridad! Desde que se firmó el contrato, advertimos que estábamos ante un contrato lesivo al interés público, lesivo al interés colectivo, que estábamos ante un contrato estafa, que estábamos ante un contrato que perseguía fines particulares y que nada iba a beneficiar al pueblo dominicano. Luego de 10 años de la ejecución de este contrato, nos damos cuenta que ha sido un vulgar atraco, como el dinero del pueblo dominicano ha servido para satisfacer los intereses de la corrupción de actores vinculados al sector público y al sector privado. Y como nunca transitó por las vías el flujo mínimo garantizado, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha tenido que hacer transferencias anuales a las empresas constructoras. Si no transita por esa carretera la cantidad de vehículos necesarios para ellos cobrarse anualmente lo que ellos invirtieron, de acuerdo a la programación y a la proyección del contrato y del presupuesto, pues entonces la diferencia la está pagando el gobierno. Por eso que le llaman peaje sombra, porque no está consignado, puede ser más o puede ser menos, si en la medida que aumenta el flujo de vehículos vehiculares en esa autopista. Aparte del dinero ya pagado, lo que generó indignación en muchos sectores es que el costo del pago del peaje sombra de la autopista Santo Domingo-Samaná se incrementó en un 38% en el año 2019, en comparación con el año anterior, según datos publicados por el informe Autopsia Fiscal, elaborado por la organización no gubernamental OSFAN. No es posible que el Estado Dominicano no pueda revisar un contrato que a toda luz se ve que hay una corrupción tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que se está tragando parte del presupuesto nacional. Eso es insólito, es inaceptable. El contrato hay que revisarlo, sin embargo, el gobierno se niega a revisar el contrato. ¿A qué le temen? ¿Por qué tenemos que seguir pagando por algo que ya se ha pagado por adelantado? Estamos hablando que para el año 2020 tiene contemplado el gobierno de Danilo Medina regalarle a esta gente más de 4.000 millones de pesos en un año, más de 297 millones de pesos mensuales, más de 9 millones de pesos al día, más de 300.000 pesos cada hora. Y para agregarle más abuso, el año entrante el gobierno central tendrá que pagar por concepto de peaje sombra, nada más y nada menos que... Pero el año próximo, 2020, son 4.600 millones. O sea, es una cosa descomunal. Pero aún hay más. De mantenerse el ritmo de incremento actual, las transferencias corrientes realizadas por el Ministerio de Obras Públicas a la empresa constructora de la carretera seguirá en aumento. Pero si se sigue incrementando a un 17% anual, como es lo que se está previendo, vamos a terminar pagando más de $1.000 millones adicionales por este concepto. O sea, las transferencias van a incrementarse por lo menos 3 veces más de lo que ahora mismo son 4.600 millones, pero en la próxima década van a ser por lo menos 12.600 millones anuales. Es decir, esto da para financiar la agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, quienes pagarán este dinero somos los dominicanos, poseamos o no vehículos, circulemos o no por la carretera, o peor aún, los que ni siquiera saben que existe una vía llamada Juan Pablo II. Es decir, que no solo los usuarios deben protestar, sino hasta el más humilde de los dominicanos, que por ende no posee un vehículo. Es un abuso que está cometiendo lo que facilitaron y especialmente tienen esa carretera de ahí a Samaná, que nosotros creemos que el Estado debe tomar, pues ya hemos pagado, señores, casi el doble de lo que fue los gastos de ahí nosotros en peaje y lo que ha pagado el gobierno de lo que falta. Entonces eso debe el gobierno tomar carta en el asunto y especialmente los peajes no pueden subir ya porque estos impuestos, el pueblo dominicano no aguanta más impuestos. Por supuesto, con el elevado monto que se debe pagar en las estafetas desde la autopista de las Américas hasta las terrenas, los que pudieron ser usuarios fieles han decidido utilizar vías alternas en donde el derecho de circulación esté libre de pago. Obviamente que lo que constituye una restricción y una barrera
para que la cantidad de personas con vehículos fluyan por esas carreteras es el altísimo coste. Y entonces cuando tú le sumas el coste de la gasolina más el coste de el peaje, y evidentemente que también es una carretera peligrosa, sumamente peligrosa por los desniveles, las curvas. Obviamente que la gente opta por irse por otra vía mucho más larga, pero que la gente no es tonta, la gente evalúa en muchos casos costos y beneficios, y entonces se ahorra el peaje. Salir de Santo Domingo a cualquier otro lugar del país resulta mucho más económico, porque de Santo Domingo hacia Samaná se gasta más de peaje que de combustible. Y eso el gobierno dominicano no puede continuar permitiendo. De Rincón de Molinillo hacia Las Terrenas, solo 17.5 kilómetros para ir y para salir. Un conductor en un vehículo pequeño tiene que pagar más de 1.100 pesos. Algo que nos llamó la atención es que el contrato establece que 2 peajes están bajo la modalidad de concesión. Según nos informó el ingeniero Víctor Díaz Rúa, se le agregó uno a la extensión del contrato. Entonces deberían ser 3, pero en estas carreteras hay 4 peajes, a los cuales la empresa suelen aumentar de precio de manera paulatina y medalaganaria. Ese contrato debe tener cerca de 10 años o más, debe tener esa carretera, creo que debe tener 12 o 13 años. Lo que hay que revisar ese contrato y no dejar que sea de manera unilateral, que sea la empresa que cada vez que se le antoje aumente ese peaje como tal. El precio de los 4 peajes que se deben pagar de ida y vuelta suman 2.126 pesos. El peaje Marbella paga 66 pesos, el Naranja 196, el Guaraguao 230 y el más costoso, el Boulevard Turístico del Atlántico, 571 pesos. Y nos preguntamos, con la casi extinción del peso, ¿por qué a esta compañía no se les ocurrió redondear los montos? Los 2.000 pesos que tienen que pagar los usuarios, cada quien, el que vaya, se quiera ir un fin de semana a Las Terrenas, por ejemplo, tiene que pagar 2.100 pesos, mientras que a Punta Cana son unos 500, es decir, carga 4 veces más a una zona turística que a otra. Y ahí la pregunta, ¿qué tipo de modelo de turismo es el que estamos fomentando, por ejemplo? Si el Estado Dominicano hubiese obligado a los empresarios de autopistas del Nordeste y se hubiera homogenizado el elevado costo por kilómetro lineal que se paga, otra fuese la cantidad de vehículos de toda índole que transitase. El diputado por el PLD de la provincia de Monteplata, Ricardo Contreras, llevó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados solicitando al presidente Danilo Medina revisar este contrato, debido a que no ha sido terminado el acceso a la carretera Monteplata-Antón Sánchez. Asimismo, señala que la autopista no cumple con algunos requerimientos técnicos. Los diseños geométricos de la carretera no son los mejores, por lo que ha provocado una cantidad enorme de accidentes. No se respetan los cruces de nivel en una carretera troncal como Monteplata, Vallaguana. Tú tienes una carretera de alta velocidad donde el paso es a nivel. De igual manera, Contreras menciona otros problemas viales que tiene la autopista. Los accesos son a 90 grados, no hay ningún acceso a 45 grados como lo indican todos, ni un carril de acceso adicional cuando tú vas a entrar a una intersección de mayor velocidad. Hay curvas verticales en exceso, hay peraltes invertidos en curvas, no hay la debida señalización de la vía y hay una curva a menos de 50 metros de una salida de una carretera principal. La carretera del Nordeste es la vía más peligrosa para transitar en la República Dominicana. Así lo reveló un levantamiento realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. En el año 2018, acerca de los tramos más críticos por accidentes de tránsito en las principales carreteras. Con 13 tramos críticos, la autopista del Nordeste se posiciona como la más riesgosa al momento de recorrerla.
Escuchen eso, con lo costosa que es, y encima es una posibilidad de llegar más rápido al cementerio, no a donde usted se quiera dirigir. Sobre todo la provincia de Monteplata en términos de pérdidas de vidas humanas y o lesiones permanentes de muchos de los usuarios de la carretera. El número de personas que ha perdido la vida en esta carretera es incalculable, o sea que al final es un verdadero fiasco. ¿Cuántos políticos indolentes tiene este país? La compañía constructora se tiene que encargar de darle mantenimiento a la carretera hasta que culmine el contrato. Y uno de los datos que reveló el señor Díaz Rúa es que tras finalizar el convenio, estos deben entregar la carretera como nueva. Uno puede pensar que debido a la poca cantidad de vehículos que pasa por ahí, es muy poco el mantenimiento que se le da. Aparte, si con el peaje sombra le va bien, ¿para qué preocuparse por abaratar el costo del peaje, ya que a menos uso de la carretera, menos deterioro y como quiera cobran? Un pueblo con tantas necesidades como el nuestro no puede darse el lujo de continuar transfiriendo esta cantidad de dinero solo por costo de una carretera. Lo que se va a pagar por peaje sombra es 6 veces más que la inversión pública que el gobierno hará en Samaná, 6 veces más. Entonces, obviamente, cuando tú tienes unas condiciones tan lesivas como esta versus la baja inversión pública que tenemos, pues tú tienes evidentemente una fuga de recursos que representa un coste de oportunidad de reinversión en áreas de interés social. Lamentablemente, para lo que sirve es para que una minoría se siga enriqueciendo sobre la base del empobrecimiento de la mayoría de la población. Por eso, por contratos como este, es que nosotros podemos decir que la corrupción mata, y la corrupción mata de verdad, porque mata el futuro, mata la esperanza de todos los dominicanos y dominicanas que queremos vivir dignamente y en una nación decente. Para el año 2020, las transferencias por peaje sombra superarán con creces los proyectos de inversión de la mayoría de las provincias del país. Este será 1.8 veces mayor que proyectos de inversión en Espaillá, 2.4 veces mayor que los proyectos de inversión en Duarte, 4 veces superior a los proyectos de inversión en San Juan, hasta 31 veces superior a proyectos de inversión en Independencia. Estos costos adicionales que van en definitiva a engrosar las ganancias de una empresa, de un consorcio, tienen un altísimo costo de oportunidad para la sociedad, para aquellas personas que en un momento determinado están reclamando viviendas populares y el gobierno le dice que no tiene recursos, o algún hospital que estén reclamando en alguna zona apartada y que el gobierno le dice que no tiene recursos. Una carretera que costó aproximadamente 350 millones de dólares. El Estado ya ha pagado más de 500 millones en peaje sombra, más lo que ha cobrado la carretera del peaje per se. Y todavía debe durar 19 años más pagando. Creo que la República Dominicana o el Estado Dominicano debe abocarse a pedir una revisión en una corte de arbitraje. Tampoco es cierto que vas con todas las de perder a un arbitraje internacional, porque todo el mundo está hablando que el arbitraje, pero hay que ponerse a leer el contrato al detalle, ver las opciones que hay jurídicas sobre la mesa y sobre eso pues llamar a la empresa y hacer una renegociación. No nos olvidemos que tenemos una muy buena experiencia, bueno, por lo menos una experiencia buena de renegociación en su momento, que fue el de Barrick Pueblo Viejo. Yo no digo que se puede o no se puede, yo estoy diciendo que trae consecuencias económicas para el país. Entonces, el país lo que debe evaluar cuáles consecuencias económicas le conviene más, la de pagar la indemnización que seguro le van a poner o pagar lo que están pagando de peaje sombra. En este caso, si el pueblo dominicano no tiene todas las de perder, será que hay personas con intereses en que se continúe con este convenio. La historia se repite, aún seguimos cambiando oro por espejitos, seguimos siendo los mismos indígenas, pendejos y abusados por políticos mañosos. Qué pena.